seguir continuando con la grabación. Vamos a ver que no se vaya a colgar. Cuando se vea el PPT me dicen. Me avisan, por favor. Sí, se ve. Ok. Elizabeth, léeme el PPT, por favor. Curso químico, tema hidruros metálicos, noviembre, mes de la igualdad, hábito, reflexionar por los actos realizados durante el día. Fecha, ya saben cuál. Ya saben cuál. Tú qué directa eres. Ya saben cuál fecha es hoy. Bueno. Dejen su espacio, por favor, para que coloquen su carátula del mes de noviembre. Hoy vamos a continuar con nomenclatura, pero esta vez vamos a trabajar hidruros metálicos. Y ya con esta nomenclatura cerramos el tema de nomenclatura y avanzamos con otro. Ok, ya estamos en noviembre, faltando poquito para diciembre. Y el hábito de esta semana es reflexionar por los actos realizados durante el día. Hoy es 2 de noviembre. Estamos en la semana número 30. Bueno. Ok, tenemos los siguientes compuestos. ¿Qué elementos conforman dichos compuestos? A ver. ¿Los escucho? Hierro y hidrógeno. Hierro, ajá, F es el hierro y el H es hidrógeno. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ok, entonces, si te fijas, en un lado tenemos hierro y hidrógeno. Y al costado, del lado derecho, ¿cuál es el otro elemento? El Al, ¿quién es? Aluminio e hidrógeno. ¿Qué particularidad tienen o qué tipo de elementos son el hierro y el aluminio? Metales. Son metales. Entonces, por eso es su nombre, hidruros metálicos. ¿Por qué? Porque están conformados por hidrógeno y específicamente por elementos de característica metálica. A ver, ¿sabrán alguna utilidad de los hidruros metálicos? No importa, ahorita lo vamos a ver. Y uno de ellos es que funcionan como desecadores, es decir, absorben agua. Son utilizados también en las baterías y ahorita vamos a ver otras utilidades. Profe, ya vengo. El hidrógeno, ¿qué tipo de elemento es? Según la clasificación de los elementos de la tabla periódica, ¿qué tipo de elemento es el hidrógeno? No puede ser. El hidrógeno es metal, no metal, es un gas noble. Miss, es un gas noble. El hidrógeno, seguro, es un gas noble. No metal. Es un no metal. Es un no metal. Los gases nobles también son no metales, pero la característica de los gases nobles es que ellos no tienen reactividad química, no se unen con ningún otro elemento para formar compuesto porque no lo necesitan. Entonces, el hidrógeno es un no metal. A ver, Mateo, léeme el logro, por favor. Al final de la sesión, el estudiante podrá comprender la nomenclatura de los hidruros metálicos mediante la resolución de ejercicios
propuestos. Muy bien, muchas gracias, Mateo. Ok, vamos a continuar. Diego, por favor, léeme esa definición. Son compuestos binarios que resultan de cambiar un metal con el hidrógeno. Muy bien, entonces, los hidruros se caracterizan específicamente por ser compuestos binarios. Y cuando hablamos de binarios es porque están conformados por dos elementos o por dos átomos. Y resultan de la combinación de un metal con el hidrógeno. Ahí abajito vemos en el recuadro que indica metal más hidrógeno molecular forma ¿qué cosa? Un hidruro metálico. Entonces, cuando hablemos siempre de hidruro metálico, es aquel que va a surgir de la combinación de un metal más el hidrógeno. Aquí lo vamos a ver. El hidrógeno siempre va a trabajar con estado de oxidación -1. Siempre va a ser -1 para el caso de los hidruros. Entonces, cuando yo hago el intercambio de los estados de oxidación para formar el compuesto, ¿cómo me queda? Siempre coloco del lado izquierdo el Na, y como el estado de oxidación es 1, no es necesario, no lo voy a colocar. Y luego coloco al hidrógeno, por eso me queda NaH. Luego, ¿cómo me quedaría el siguiente? El del aluminio, ¿cómo me quedaría? ¿Quién viene primero? En aluminio e hidrógeno, ¿cuál viene primero? Profe, aluminio y después el Aluminio, hidrógeno. ¿verdad? ¿Y qué estado de oxidación le voy a colocar al aluminio? ¿El Profe, 1 o el 3. 3? El 3, profe. El 1, profe. El 1, ¿verdad que sí? Pero no Porque lo se voy a intercambian. colocar, no lo voy a colocar porque se sobreentiende. Y ahora, a la H, ¿qué número le voy a colocar? El 3. El 3. Muy bien, listo. Ahora, el siguiente, ¿cómo me quedaría? Profe, K, hidrógeno. Sería 2. Ca, ¿verdad? Que es calcio. Ca. ¿Qué número lleva el calcio? ¿Lleva 1 o El lleva 2. 2? El 2. ¿Seguro? 1 y el hidrógeno lleva 2. Ok. Lleva 1 y el hidrógeno lleva el 2, que es el del calcio. Siempre ahí ven esas rayitas anaranjada y verde. ¿Por qué? Porque ellos intercambian sus estados de oxidación. Siempre, siempre que se lo den así con signo más de que se van a unir, ustedes tienen que intercambiar los estados de oxidación. Pero si ya se lo dan junto, así como este resultado final, ya no es necesario que tú lo intercambies porque ya están intercambiados los estados de oxidación. Si te lo dan de esta forma, ya no tienes que intercambiarlo porque ya están intercambiados los estados de oxidación. Pero si te lo dan de esta manera, sí lo tienes que hacer. Listo, copien esos ejemplitos, por favor. Si quieren, copien la definición. Si vas a copiar algo de aquí, lo que te pido que copies sí o sí es el ejemplo y este cuadradito de aquí. La definición no es necesaria. Profe, la copia. Sí, se copia, claro, copia los ejemplos y copias ese No, recuadro. que ya copié. Ah, ok, ok.
Mm. Gracias. Listo, voy a continuar. A ver, Patrick, léeme por favor eso que aparece ahí. Hidruros, como desecantes. ¿Soy yo o no escucho a Patrick? Por favor, denme una señal porque no escucho. No sé si es que soy yo. Jessy, el moviste. Ay, este mocoso. Patrick, comienza nuevamente, por favor. Los hidruros se utilizan como desecantes, absorben agua.
desengrasantes, tintes en la elaboración de baterías como medio de almacenamiento de hidrógeno para combustible de vehículos electrónicos. En esta lección aprenderemos su obtención, clasificación y nomenclatura. Ok, muchas gracias. Entonces, esa es la utilidad de los hidruros. Absorben agua, se utilizan, se emplean en la elaboración de desengrasantes, tinte, en la elaboración de baterías, en combustible para combustibles de vehículos eléctricos, etc. Bien, vamos a emplear las mismas nomenclaturas que hemos empleado anteriormente. Lo único que va a cambiar ahorita es que ya no va a ser hidróxido, ya no va a ser óxido, sino que ahora, ¿qué va a ser? Ahora va a ser hidruro, ¿sí? Va a ser el mismo procedimiento, lo único que cambia es que el nombre del compuesto va a ser hidruro ahora. Listo, vamos entonces a ver. En la nomenclatura tradicional, como ustedes ya saben, vamos a emplear los sufijos oso cuando se trabaja con el estado de oxidación menor e ico cuando se trabaja con el estado de oxidación mayor. Además, voy a emplear esta nomenclatura que está aquí, hidruro más el nombre del metal más sufijo. Recuerden que siempre en la nomenclatura tradicional, ¿qué pasa? Debo tomar en cuenta si el elemento tiene nombre en latín. Ya ustedes saben cuáles son los elementos que tienen nombre en latín. Entonces, denme un momentito que me está escribiendo. Denme un momento. Listo. Ajá, Profe, entonces, dime. eso es necesario copiar. El ejercicio, porque ya lo demás lo tiene, lo único que cambia es hidruro. Te recomiendo que copies nomenclatura tradicional y copies este cuadradito que está aquí. ¿Sí? Y copies el ejercicio. Bueno, tenemos el primer ejemplo. En el primer ejemplo tenemos CuH. Y ya ustedes saben que el Cu, que es el cobre, tiene dos estados de oxidación, 1 y 2. Como trabaja con 1, porque aquí si te fijas ya sabemos que el hidrógeno tiene 1. Y si el cobre tiene 1, por eso es que no hay numeritos aquí, se sobreentiende. Como está trabajando con estado de oxidación 1, por eso se le coloca hidruro cuproso. ¿Por qué? Porque el cobre es uno de los elementos que tiene nombre en latín. Yo no digo cóbrico ni cobroso, sino que digo cuprum y el va a cambiar a oso o a ico. En este caso yo coloco, mira, si te fijas, hidruro, cuproso, nombre del metal Q, y luego agrego el sufijo oso, cuproso, ¿sí? Entonces, por eso queda de esa manera, hidruro cuproso. Entonces, no se te olvide, en la nomenclatura tradicional siempre se colocan sufijos oso o ico y debemos recordar qué elementos tienen nombres en latín, como cuprum, aurum, plumbum, tienen nombres en latín y es necesario que no se te olviden. Y el ferrum, que puede ser férrico o ferroso, cúprico o cuproso, plúmbico o plumboso, ¿sí? Entonces, esos elementos metálicos tienen nombre en latín. Ya nosotros eso lo vimos en las nomenclaturas anteriores. Nomenclatura sistemática. Para la nomenclatura sistemática no se te debe olvidar que vamos a emplear los prefijos de cantidad mono, di, tri. Aquí están mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hecta, octa, nona y deca. Mono para 1, di para 2, tri para 3, aquí hay un error, es 3.
tetra 4, penta 5, hexa 6, hecta 7, octa 8, nona 9 y deca 10. ¿Cómo empleo la nomenclatura sistemática? Debo colocar primero el prefijo de cantidad, luego coloco la palabra hidruro, posteriormente el de y finalmente el nombre del metal. Si el compuesto es CuH, como el H no tiene numeritos, se sobreentiende que es 1. Entonces voy y verifico cuál es el prefijo de cantidad de 1. Mono. Entonces agrego el prefijo de cantidad mono y luego coloco el hidruro. Mono, hidruro. ¿Y cómo se llama este elemento? Cobre. Aquí sí no es necesario, ahí sí no es necesario colocar el nombre en latín, ¿no? Colocas el nombre normal y común del elemento. ¿Puedo avanzar o van a copiar algo? No, profe, yo copio después la clase. Por vos. Entonces voy a continuar. La última nomenclatura, como ya lo hemos también venido trabajando. En la nomenclatura stop, no se te olvide que vamos a trabajar con los números en romanos. ¿Cuáles números? Con el estado de oxidación específicamente del metal. Entonces, ¿cuál es el orden que debo seguir? Coloco hidruro de el nombre del metal más el número en romanos del estado de oxidación del metal. Entonces, como vimos anteriormente, el cobre tiene solo dos estados de oxidación, 1 y 2. En este caso está trabajando con 1. Sigo este orden que me indican aquí en este cuadradito. Hidruro de cobre. Ya yo sé que está trabajando con estado de oxidación 1 y por eso coloco el 1 en números romanos. Y eso es todo. Siguen el mismo procedimiento que hemos trabajado en las nomenclaturas anteriores. Lo único que está cambiando es la palabra de inicio, que ahora es hidruro. ¿Sí? Pero lo demás es el mismo procedimiento, no tiene otra cosa distinta. Bueno, vamos a comenzar entonces con los ejercicios. Dice, escribe la fórmula y nombre IUPAC que se obtiene de combinar, escriba la ecuación PB más 4 más H menos 1. A ver, Mateo, ¿cómo crees tú que me queda ese compuesto? ¿Me puede repetir, por favor? No entendí. No escuché bien, ¿eh? Lee la pregunta. Ahí está. Escribe la fórmula y nombre IUPAC que se obtiene de combinar el PB más 4, eso que está aquí, PB más 4, y el H menos 1. ¿Cómo me quedaría esa fórmula? Profe, sería la B. Un momentito, Elizabeth. Escribe la fórmula y nombre IUPAC que se obtiene de combinar PB más 4 más H menos 1. ¿Ese es, no, Miss? Ajá. ¿Cómo me la queda? B. Sería la B. Ajá, pero ¿cómo quedaría esa formulación? Porque aquí me dice que tengo que escribirla. Elizabeth me está diciendo que es la B. Te explico, Mateo. Mateo, ustedes que no han estado en las clases anteriores de nomenclatura. Primero tienes que colocar al metal. ¿Quién es el metal? El que va del lado izquierdo. ¿Y quién es el H? Es el hidrógeno y es el que va del lado derecho. Entonces el metal es el PB. Sí, coloco primero el metal, PB. Ahora te pregunto, ¿cuál es el estado de oxidación del hidrógeno? Menos 1. Pero yo no lo coloco porque como es 1 se va a sobreentender. No es necesario colocar el número 1. Luego coloco el H. Ahora, al H, ¿qué le tengo que colocar? Le tengo que colocar un 4. ¿Por qué?
porque el estado de oxidación del Pb intercambia al H y el estado de oxidación del H pasa al Pb, por eso queda PbH4. Entonces, en ese caso, la opción correcta, como lo dijo Elizabeth, es la B. ¿Por qué? Porque la B es la que tiene esa nomenclatura PbH4. Y su nombre sería, según la nomenclatura sistemática, me quedaría tetrahidruro de plomo. Entonces, esta es la opción correcta, tetrahidruro de plomo. Ahora, ¿cómo se obtienen los hidruros metálicos? ¿Cómo hago yo para...? Metal con hidrógeno. Muy bien, Elizabeth. Metal con hidrógeno. Yo obtengo un hidruro metálico al mezclar metal o al combinar, se dice de esa forma, al combinar metal con hidrógeno. Ahora, la número 3. ¿Cuántos, y qué elementos están presentes en el compuesto CuH2? ¿Quién es Cu? Cobre, creo. Cobre. Cobre. ¿Y quién es la H? Mis tres. Hidrógeno. Es la C. Es la C, la C. Es la C, ¿verdad que sí? Porque cuando nosotros vimos atomicidad, les dije que la atomicidad resulta de la suma total de los átomos, ¿verdad? Si hay 2 hidrógenos más 1 de cobre, ¿cuánto hay en total? Hay 3. Muy bien. Vamos ahora con la número 4. Voy a colocar esto más abajo. Bien, hallar la suma de atomicidades de los compuestos tetrahidruro de aluminio, hidruro permangánico. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es hacer la formulita, ¿verdad que sí? Si dice trihidruro de aluminio, ¿cómo me quedaría ese compuesto? Profe, sería Aluminio, hidrógeno y 3. Aluminio, muy bien, hidrógeno y el número 3. Listo. Bien, si me están diciendo que calcule la atomicidad, ¿cuántos átomos en totales tiene ese trihidruro de aluminio? 4. 4, muy bien, porque 3 de hidrógeno más 1 de aluminio serían 4. Entonces, 4. esa es la respuesta para el trihidruro de aluminio. Entonces, marcamos la opción E. Si me dice la siguiente, hidruro permangánico. Profe, sería 7. ¿Cómo sería ese ejercicio? ¿Cómo me quedaría el compuesto? Es lo que quiero saber yo. ¿Cómo me quedaría el compuesto? Si es permangánico, ¿cómo me quedaría el compuesto? Profe, sería MA. MA. No, profe, no. SM, pero me falta una letrita. ¿Cuál sería la otra letra? La G. No, porque la G sería magnesio. La N, profe. Me confundo. Permangánico, recuerda que ese per es un prefijo. Entonces, en realidad, el elemento químico es el manganeso. Recuerden que tiene el per y el ico es porque son prefijos y sufijos, ¿sí? Según la nomenclatura tradicional. Entonces, es MN. Ahora bien, ya sabemos que no se le coloca el 1. Ahora coloco la H. Si coloco la H, ¿qué número debería llevar la H? ¿Qué número debe llevar? Profe, el 6. El 6, ¿verdad? ¿Cuántos estados de oxidación tiene el manganeso?
Profe, tiene 2, 3, 4, 6, 7. Ajá. Todos esos son los estados de oxidación del hidrógeno. Del hidrógeno no, del manganeso. Y si yo sumo 6 más 1, ¿cuánto me va a dar? 7, profe. 7. Y con eso yo saco la atomicidad ¿de quién? Del hidruro permangánico. Entonces, en el caso del hidruro permangánico es la B. Para la A es la E y para la B es la B. Listo. Entonces, este sería el compuesto y vamos a colocarlo porque está como muy separado. Lo voy a colocar más juntitos. Voy a hacer de nuevo. MnH6. Ahora sí. Listo. Ahora, nombra de acuerdo a las 3 nomenclaturas los siguientes compuestos. Los vamos a nombrar a ver cómo quedaría. Yo voy a colocar aquí respuesta 5. Respuesta 5. Entonces, la A me queda COH3. Comienzo, nomenclatura tradicional. ¿Cómo me quedaría la nomenclatura tradicional? Profe, sería hidrudo. Ajá, Hidruro. comienzo con la palabra hidruro. ¿Cuántos estados de oxidación tiene qué elemento es ese? ¿Ese metal cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Cobalto. Profe, Cobalto. El cobalto, ¿verdad? ¿Cuántos estados de oxidación tiene el cobalto? Profe, tiene 2, el 2 y el 3. El 2 y el 3. Si solamente tiene 2 estados de oxidación y son 2 y 3, y aquí hay un 3, ¿con cuál está trabajando? ¿Con el mayor Profe, o con con el el menor? 3. Con el mayor sería ICO. Entonces vendría a ser ICO. Muy bien. Entonces, ¿cómo me quedaría ese nombre? ¿Hidruro qué? Cobalto. Ay, no. Cobáltico. Ajá. Hidruro. Muy bien, me De quedaría hidruro cobáltico. Cobáltico. Muy bien. Ahora, si hago la nomenclatura sistemática, ¿cómo me quedaría eso? Profe, sería tridruro. Tri porque hay un 3. Entonces coloco Hidruro. hidruro. De cobalto. De cobalto. Tridruro de cobalto. Listo. ¿Y cómo me quedaría la nomenclatura stop? Profe, hidruro de cobalto 3, el número. Ajá. Ahí en la última, en la nomenclatura stop, simplemente voy a colocar en números romanos, ¿qué cosa? En números romanos el estado de oxidación del elemento. En este caso sabíamos que el estado de oxidación del cobalto es 3. Por eso coloco aquí hidruro de cobalto y coloco el 3 en números romanos. Listo, así me queda el ejercicio. Entonces, en la nomenclatura tradicional no olvidemos que empleamos el ICO o el oso. Y ya les dije que cobalto solamente tiene 2 estados de oxidación, 2 y 3. Si fuese 2, sería oso, pero como es 3, lleva sufijo ICO, por eso es cobáltico, hidruro cobáltico. En la sistemática, prefijos de cantidad, como esto es un 3, por eso yo coloco tri, porque para 3 yo utilizo el prefijo de cantidad tri. Trihidruro de cobalto. Y en la nomenclatura STOT, como ese elemento metálico está trabajando con 3, por eso yo coloco el estado de oxidación de ese metal en números romanos. Hidruro de cobalto 3. Bien, ahora vamos con la B. La B es RaH2. ¿Cómo me quedaría ese?
Profe, Ajá, quiero escuchar a otra persona distinta a Elizabeth. Elizabeth es la que ha dado la mayoría de las respuestas. ¿Qué, papi? Ya vamos, pues. Un momento, voy al servicio, yo ya regreso. profe, ese es radio.